Estoy saludando en el nombre del Señor Jesucristo, nombre poderoso. También saludo a los hermanos y amigos que están atentos ahí en la transmisión, escuchando. Sepan que este no es un tiempo perdido, sino muy provechoso, porque nos vamos a alimentar de la palabra de Dios, como Dios nos manda. El título es La perseverancia. Heme aquí, sigo perseverante, sigo constante. Y vamos a mirar que en ese tema hay unos resultados cuando somos perseverantes. Tenemos unos resultados tremendos. Siempre debemos empezar, siéntese, los que podamos y los que estamos allá, estemos atentos a la palabra de Dios. Siempre debemos orar, estar ayunando, ¿cierto? Eso es algo glorioso. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros oramos, ¿cierto? Ayunamos, algo grandioso va a suceder, porque nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso. Algo grandioso nos sucede, porque dice la palabra de Dios que el espíritu y la carne son enemigos, ¿cierto? Nosotros debemos andar en espíritu, debemos dejar la carne atrás. Sabemos que con nuestro Señor Jesucristo eso va a ser fácil. Vamos a mirar en Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 31. Vamos a mirar la perseverancia, los resultados que nos trae ser perseverantes. Heme aquí, dice el Señor. Le decimos al Señor, heme aquí a Él. Aquí estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios. El 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto, que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Detengámonos aquí a analizar estos 3 versículos. Dice que cuando se alejaba la barca, dice. Entraron viento, dice, cuando alejamos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro velero, ¿cierto? Pasa que queremos hacer cosas solos, con nuestra dirección, mas no le pedimos la dirección al Señor Jesucristo. Cuando servimos con obligación, ¿cierto? Cuando terminamos de ser constantes, cuando no hay siquiera liderazgo, no hay unción, entonces así los resultados van a ser un poco difíciles mirarlos, ¿cierto? No tenemos el respaldo y comenzamos a fatigarnos, a estar ansiosos. ¿Por qué? Porque tenemos la desobediencia. Pero cuando entendemos que el servicio es con excelencia a nuestro Salvador, entonces Él nuevamente coge el timón, dice, del velero, nuevamente nos direcciona. Pero cuando entendemos el servicio con excelencia, cuando nos dejamos direccionar del Señor Jesucristo, entonces Él dice que toma nuevamente el timón, el velero, la dirección, la brújula, es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos comienza a guiar. Cuando trabajamos para Dios, dice que nosotros tenemos que hacerlo con gozo, porque la palabra de Dios nos enseña que la mies es mucha, los obreros son pocos. Eso nos dice la palabra de Dios. Y aparte de eso, flojos. ¿Cierto? Entonces, pero el Señor Jesucristo en esta noche dice que nos va a ayudar, dice. Él nos va a ayudar. Él está ahorita en este momento, está aquí, rodeando, escuchando, estamos atentos y sobre todo que tengamos un cambio. Sobre todo que de aquí salgamos y allá en la transmisión los hermanos y los amigos estén atentos, preguntando, diciendo cómo es eso de la obediencia, cómo es eso que el Señor va a coger el timón, cómo es eso que nos va a dirigir, qué debemos hacer. Qué hermosa que es la palabra de Dios cuando trabajamos para Él. Pero miren de bonito, porque dice que cuando estamos firmes y constantes, crecemos en la obra del Señor. Miren, porque dice la palabra de Dios que sabiendo que este trabajo que estamos haciendo para Él no es en vano, jamás será en vano, tenemos un galardón esperándonos allá de nuestro Señor Jesucristo. El 25 nos dice, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar,
Miren, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, imagínense, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, imagínense, miren, tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínense, yo soy, no temáis. Cuando el ánimo, cuando la constancia, en el momento de hacer un servicio con excelencia para Dios, porque Él se lo merece, Él debemos darle así, con excelencia. No pasa lo mismo, nos olvidamos que el Señor Jesucristo es grande. Nos pasa lo mismo que le pasó a los discípulos cuando dudaron y dijeron un fantasma, mas no creyeron que quién era, con quién habían estado. Ya sabían que Él era el Todopoderoso, miraron que Él hacía milagros, mas en ese tiempo, por la perseverancia, por la constancia, por el ánimo, ellos dijeron, no, es un fantasma, y dudaron que era el Dios Todopoderoso que podía hacer tantos milagros, y ese era uno más de los que Él hacía en ese momento, para que miren el poder del Señor Jesucristo. Entonces el servicio con excelencia, y nunca bajar la guardia, siempre orad y estar firmes, dice la palabra de Dios. Velad, para que el enemigo anda como león rugiente, dice, mirando a ver a quién devoro. Si este está débil, a este lo voy a devorar, y a este lo saco de la iglesia, y a este lo desanimo, y a este le pongo problemas, y a este pongo contradicciones con mi líder, y dejo de, y así me retiro y me voy para otro comité. Pero el Señor Jesucristo es tan bueno que aquí nos tiene, dándole a Él toda la gloria. Y dice, Jesucristo es poderoso aún cuando los vientos soplan, porque pues la barca se comenzó, ¿cierto?, como a querer hundir, ¿no?, como a querer de un lado para otro. Entonces, claro, tuvieron miedo, pero en ese momento apareció el Señor Jesucristo para decirle, no temáis, yo soy. Porque así en este momento a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos de pronto en un momento de aflicción, entonces nos olvidamos que Él es. Estamos de pronto en un momento de pérdidas económicas, entonces nos olvidamos que Él es. Estamos en un tiempo de problemas y nos estamos olvidando del Todopoderoso. Pero en el momento que nosotros doblamos rodillas, pero debe ser al instante para no darle cabida al enemigo, Él dice, tranquilo, aquí estoy yo. Y Él nos da la mano para levantarnos. Cuando tenemos el ánimo de servirle a Dios, porque Él se merece todo, cuando lo hacemos con perseverancia, cuando lo hacemos con el ánimo, con toda la fe de que le estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, entonces no nos pasa lo que le pasó a los discípulos, sino que siempre estamos diciendo, el Señor es nuestro Dios y Él es nuestro Dios Todopoderoso y a Él seguiremos sirviéndole. No importa en dónde, pero siempre hacer lo posible por estar integrado para hacer el servicio a Dios. Entonces, el 28, miremos lo que nos dice. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, imagínense, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, le dice. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para Jesús. Pero al ver nuevamente el fuerte viento, ¿cómo sería ese viento tan tremendo?, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, un claro ejemplo, ¿cierto, hermanos? Analizando estos versículos nos dice que andamos desanimados, falta de perseverancia, nos pasa lo que le pasa a Pedro, que se hundió. Pero si reaccionamos inmediatamente y no dejamos que el diablo nos desvíe del camino de Dios, entonces Jesucristo también rápidamente nos sacará de esa aflicción, nos sacará de esa tempestad. Pero eso es inmediato, porque si nosotros seguimos con el desánimo, seguimos bajando la guardia, entonces ¿qué pasa? Le vamos a dar cabida al enemigo y como la palabra dice que él anda como león rugiente, ¿cierto?, mirando a quién devora, mirando a quién le está dando espacio, entonces para entrar en esa vida y terminar de hundirla, porque así es el enemigo, él te termina de hundir, mas el Señor Jesucristo te llena el vacío que tienes en ese corazón. Dios es bueno y grande, gloria al Señor Jesucristo, porque la carne y el espíritu de un cristiano chocan, eso es claro. Debemos entender que todo tiene un precio. Dice Jesucristo pagó la deuda, ¿cierto? ¿Cómo la pagó? Pues derramó su sangre por nosotros, Él ya la pagó.
Asimismo, dice que todo tiene un precio. En el momento que nosotros perseveramos, le decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy yo para servirte, en ese momento nosotros tenemos unos resultados pero positivos. Tenemos bendición del Señor Jesucristo. Al momento que lo servimos tenemos bendición del Señor Jesucristo. Pero hay un precio, hay que andar constantes, hay que andar la fe arriba, el ánimo arriba, hay que andar en santidad, hay que andar en obediencia, diciéndole al Señor, heme aquí, ¿qué hago, Señor Jesucristo? Dile, orando, ¿cuál es mi don, Señor? ¿En dónde me ubico, Señor? Porque acordémonos que tenemos una iglesia Pentecostés Unida Internacional, que es una entidad, que tiene unas funciones, que tiene unas áreas. Por eso los discípulos, los 12, cuando tenían la multitud, ellos mismos cogieron a 7 más, dice la palabra de Dios, porque no podían solos. Y eso era revelado por el Espíritu. Porque si Dios mismo escogió 12, siendo Él el dueño del mundo y pudiendo hacer todo el trabajo Él, no había necesidad. Pero el Señor Jesucristo dio ejemplo y dijo, voy a coger a 12, porque estos 12 me van a servir. Porque estos 12 se van a encargar en diferentes áreas. Miren, por eso, entonces, como una entidad, siendo nuestra iglesia Pentecostés, entonces hay unas áreas aquí ya definidas para trabajarle a nuestro Señor Jesucristo. Y como somos una empresa, pues todos debemos pertenecer a un área. Tenemos que hacernos diligentes en esa parte, perseverantes, pidiéndole al Señor Jesucristo. Aquí miramos un resultado positivo, que al servirle obtenemos unas bendiciones. Al servirle con excelencia, obtenemos unas bendiciones. Pero el precio que hay que pagar es la obediencia, la constancia, la perseverancia, la firmeza. Ese es el precio que hay que pagar por obtener la bendición. Pero algunos tal vez no queremos pagarlo porque de pronto nos resulta costoso. Tal vez nos resulta sacrificado darle todo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta noche le decimos a nuestro Señor Jesucristo, heme aquí, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago, Señor, de ahora en adelante? Dime, Señor, ¿qué debo hacer? Dame la dirección, Señor, para trabajarle. Y el Señor Jesucristo, si tú le pides, el Señor, Él te dará la bendición de Dios, que es grande, grande. Gloria a Dios. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, el 32, se calmó el viento, miren. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Imagínense, ya habían visto ya cuántos milagros, pero resulta que en pues de pronto estaban desanimados, algo les pasaba, resulta que no lo conocieron. Pero miren, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando vieron, creyeron. Pero el Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Y saben qué es una buena noticia? Nosotros somos bienaventurados, porque no lo hemos mirado, pero hemos creído en Él. Y tenemos su Espíritu, y andamos con Él, con firmeza. Y Él nos acompaña siempre. Él es grande y Dios todopoderoso. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, sigamos siendo perseverantes, sigamos luchando, sigamos ganándonos, porque también hay de ganar el puestico, también hay de ganar el área. Ante los ojos de Dios debemos ganarnos eso, porque no, ya nos han predicado aquí los que han subido que no como de cualquier manera se sirve al Señor Jesucristo. Hay que dejar algunas cosas, hay que dejar de hacer algunas costumbres que nosotros teníamos anteriormente para servir al Señor Jesucristo. Eso es lo que dijo el Señor, que el que mira hacia atrás no sirve, dice, para trabajar con Él, sino cargue su cruz y sigamos para adelante con el Señor Jesucristo. Y Él nos ayudará, Él no nos va a dejar solos. El Señor Jesucristo dice, miremos en el caso de Jonás. Vamos a mirar a Jonás capítulo 1. Este es otro claro ejemplo, aquí vamos a ver otro resultado positivo de estar sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo, pero con perseverancia, con firmeza, con el ánimo arriba. Dice, Jonás capítulo 1 nos dice, gloria a Dios por la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Imagínense, o sea, esta ciudad estaba pero devastada, pervertida, pero como al Señor Jesucristo no se le puede ocultar, por más de que uno se quiera esconder, es muy difícil ocultarse ante los ojos de Dios, porque Él es omnipresente, porque Él lo sabe todo. Entonces es muy difícil. Pero miren aquí en este caso, a Jonás era el mensajero del Señor Jesucristo, así como nosotros somos mensajeros también. Nosotros llevamos la palabra de Dios, porque no queremos quedarnos solamente con ese gozo, sino queremos compartirlo. Y así nosotros decimos, ¿no? Cumplimos, ¿no? Cuando le hablamos a una persona, ¿cierto? De la palabra de Dios, nosotros ahí estamos cumpliendo, estamos ejecutando una función que el Señor Jesucristo nos ha dado y nos encomendó, y es la gran comisión. Pero miren, aquí tenemos otro resultado positivo que vamos a mirar. Dice, el Señor Jesucristo nos enseña a obedecer su palabra. Hemos sido escogidos para glorificar a Dios sirviendo en nuestra iglesia. Y esto tiene un propósito de salvación. Miren, otro segundo beneficio y resultado positivo del servicio con excelencia a Dios. De obedecer cuando el Señor Jesucristo nos dice, tienes que trabajar en esa área. Ahí está tu trabajo, ahí está tu don, ahí cumple tu función. El Señor Jesucristo nos dice que glorificamos al Señor Jesucristo cuando servimos con excelencia. Y dice que eso hace parte del propósito de salvación. Qué hermoso. Y el tercero dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave, un velero, un barco, que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren, lejos, o sea, Jonás quería, ¿no? Quería evadir esa responsabilidad, ese compromiso. Quería, ¿cierto? La obediencia. Dios lo había mandado por un lado, pero él dijo, no, yo me voy por acá y tal vez si me voy bien lejos, pues tal vez ni me mira. Pero equivocado estaba porque Dios lo estaba mirando. Y Dios lo iba a reprender por haber hecho eso. Porque Dios es bueno y misericordioso, eso lo sabemos y está sembrado en nuestro corazón. Pero tal vez cuando nos alejamos de Él, tal vez ¿qué pasará? Cuando dejamos de protegernos del Señor Jesucristo, cuando decidimos la desobediencia y quitarnos el blindaje que tenemos del Señor. Un resultado negativo, dice, oramos y caemos en tentación y comenzamos a sacar excusas para no servir a Dios y no mirar la gloria, y miramos muchos defectos y comenzamos a ponernos en desacuerdo y así no edificamos nada. Entonces estamos cayendo en lo que hizo Jonás, en la desobediencia, porque queremos hacer todo lo contrario, mas no aportamos, mas no edificamos, mas no construimos sobre lo construido. Pero Jesucristo en esta noche, Él, el mismo que rescató a Jonás, nos va a rescatar a nosotros si Él mira que estamos en desobediencia, si Él mira que estamos haciendo algo mal. Él esta noche nos va a decir, trabaja de la manera que me puedas agradar a mí y que me hagas glorificar. Gloria al Señor Jesucristo, porque Él es muy bueno. Dice el cuarto, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, miró otra tempestad, que se pensó que se partiría la nave. ¿Cómo sería esa? Al igual que la primera, ¿no? Pero miren esta, tanta, dice, una tempestad tan fuerte, unos vientos tan, ¿cómo serían esos vientos tan tremendos? Que dice que quería partirse el barquito, la nave, el velero. Miren. ¿Pero por qué? Porque ahí ya estaba Jonás desprotegido del Señor Jesucristo en ese momento, por desobediente, porque él quiso hacer otra cosa, porque Jesucristo lo había mandado, lo había encomendado una misión, una tarea, una función. Así mismo aquí, a veces nosotros nos encomiendan una función, a veces el Señor Jesucristo dice, tienes que trabajar en esa área, en ese comité, en ese servicio a Dios, pero nosotros decimos no, y no vamos, y tal vez no lo hacemos, y después vienen grandes tempestades, y después el Señor Jesucristo, cuando comenzamos a orar y ayunar, pues el Señor no responde, pero aún así viene la tempestad, aún así quiere romperse el velero, el barco, por la desobediencia. Pero en esta noche le vamos a decir al Señor Jesucristo que vamos a ser perseverantes, vamos a perseverar en la obra de Dios, vamos a perseverar en el servicio a Él, y vamos a glorificarlo a Él cuando sirvamos con excelencia. Ese es otro que dice
que cuando no lo hacemos con excelencia, no nos pasa, dice, lo que a Jonás. Cuando lo hacemos con excelencia, no nos pasa. ¿Por qué? Porque aún cuando reconocía en la barca, y Jonás, ojo, que Jonás aún estando en la barca reconocía que tenía un Dios todopoderoso. Pero miren que eso no era suficiente porque él ya había desobedecido. Él ya estaba en desobediencia. Él ya quería salir de la perseverancia, él ya quería salir de todo. Se dejó llenar ese vacío con palabras del enemigo. Solamente es darle un espacio a usted. Solamente es que le demos un espacio y el enemigo entra y nos cambia la dirección y nos cambia la mentalidad. Pero el Señor Jesucristo, igual, siendo uno perseverante, Él lo va a salvar, Él lo va a sacar de esa tempestad. Gloria a Dios porque Él es muy bueno. El capítulo 2 de Jonás nos dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren, siendo tan bueno, pero aún así Jonás pasó tribulación. Eso no fue al instante. Él aún así reconoció que el Señor Jesucristo era el Dios todo salvador, el todopoderoso. Pero aún así hubo tempestades. Antes de Jonás ser salvo del gran pez, que dice la palabra de Dios, él tuvo sus tribulaciones, tuvo aflicciones. Que si él no hubiera tomado esa dirección, si no hubiera llenado ese vacío con palabras del enemigo, si no hubiera obedecido al Señor Jesucristo, tal vez no hubiera habido esa aflicción, esa tempestad, esa tribulación, esa quiebra. Pero el Señor Jesucristo, aún así, después de eso, dice que si doblamos rodillas y estamos humillados ante Él, Él nos va a levantar, como lo hizo con Jonás. Jonás volvió nuevamente y pienso que él no volvió a hacer otra vez eso porque muy difícilmente caer en la boca de un pez grande, tremendamente. Asimismo, y no, en la boca de un pez grande puede ser un problema, puede ser una enfermedad, puede ser un cáncer, puede ser un negocio que va en pérdidas. Ese puede ser el pez por la desobediencia. Una pérdida de un familiar. Entonces, tenemos que decir al Señor Jesucristo que nos dé obediencia, que nos dé perseverancia para seguir ahí. Aquí notamos dos situaciones. Cuando tenemos a Jesús en nuestra barca, los vientos serán a nuestro favor. Las tempestades son momentáneas y Él se encarga de calmarlas a su tiempo, Pero si tú y yo sacamos a Jesucristo, ojo de esto, de la barca, de nuestro velero, entonces los vientos serán contrarios. Van a ser contrarios, todo va a estar, y vamos a comenzar a preguntarnos ¿por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo voy a la iglesia si antes a mí me iba tan bien? ¿Por qué si antes yo tenía unos excelentes rendimientos? ¿Por qué si antes yo no tenía estas enfermedades? Eso nos vamos a comenzar a preguntar cuando saquemos al Señor Jesucristo del velero. Cuando no tengamos esa dirección, cuando perdamos la constancia, todo ánimo, cuando ya digamos no queremos servir más a Dios, o cuando lo hagamos como por compromiso, como por obligación, y a Él debemos darle la excelencia, a Él debemos darle toda la excelencia. Entonces, descuidando la obra de Dios, ¿por qué? Porque no tenemos a Jesucristo. Y los comités, dice en esta palabra, son importantes, eso es orden, porque los discípulos, como ya les había acabado de decir, los discípulos escogieron a 7, dice, porque ellos no pudieron hacer el trabajo solo, estaban descuidando ciertos temas, ciertas áreas, y ellos tuvieron que escoger. Y miren que ahí los escogió 7 líderes prácticamente, porque hay de buen testimonio, que sean humildes. Imagínense, 7 líderes escogió Él. Miren de dónde vienen los líderes, desde allá vienen los líderes. Jesucristo 12 líderes, siendo Él el principal líder. 12 líderes, ellos escogieron 7 líderes y así sucesivamente. Entonces miren que el líder en un comité, el líder en una iglesia es muy importante y debemos sujetarnos a él, porque Dios así mismo dice, escoge líderes que sean humildes, que sean de buen testimonio, que quieran trabajar, que se interesen por las cosas de Dios, que sean prudentes, que sean perseverantes, dice la palabra de Dios. Imagínense de tremenda la palabra de Dios, ¿no? Aquí dice, notamos dos situaciones que ya vimos. Y es que, hermano, cuando no nos servimos a Dios, ¿cierto?
podemos ser porque tenemos vacíos. Yo saqué aquí, dice, los expertos psicólogos, miren lo que dicen los expertos, que la mente ocupada es mente feliz, dicen, porque ellos manifiestan que aún mantener ocupada tu mente, incluso en actividades, dice, vea, relativamente sin sentido, logran que las personas se sientan más felices. ¿Cuánto más ocupar nuestro tiempo cumpliendo funciones que son de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más ocupándonos por tener ocupados en los negocios de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es bueno, porque el Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar a salir adelante. No permitamos que el diablo ocupe ese vacío, sino nuestro Señor Jesucristo. Dejémoslo que Jesucristo llene ese vacío que tenemos. El servicio a Jesucristo es con excelencia, no es de cualquier manera. Nuestra iglesia pentecostal es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida por el Ministerio del Interior. Imagínense, sí, la iglesia pentecostal tiene un NIT, está registrada ante la DIAN, Cámara de Comercio no tiene, pero sí está reconocida por el Ministerio del Interior por ser sin ánimo de lucro. Imagínense. Pero ¿por qué el hermano Manuel dice esto? Tal vez dirán, pero, o sea, le digo esto porque quiero dar a entender que es una empresa, es una entidad, ¿cierto? Y tiene unos pasos, tiene unos procedimientos, tiene unas áreas en que servir. Entonces podemos nosotros servirle en cada una de esas áreas, podemos estar ocupados nosotros. Ya miramos que la ocupación de la mente dice que trae beneficios. ¿Cuánto más ocupados en nuestro Señor Jesucristo? En los negocios de Él, dice. El cual también hay obreros. La diferencia es que la mies es mucha y los obreros son pocos. En esta noche, digámosle, heme aquí, Señor, yo vengo con perseverancia. Yo vengo a trabajarte a ti al 100%. Haz lo posible por involucrarte en un comité. Es un servicio, haz un análisis y en oración dile al Señor en dónde yo le puedo servir, en qué área, en qué parte de ese comité. No nos quedemos sueltos. En una empresa todo el mundo es reconocido, desde el celador hasta el gerente es reconocido. Si usted le pregunta a usted dónde trabaja, él le va a decir yo trabajo en X empresa, registrada, con su nombre, con su razón social, con su identificación. Pero aún así la persona está dentro de la organización trabajando. No está suelta, no puede estar suelta, tiene que cumplir unos procedimientos. Claro, tiene que cumplir unas funciones ahí, en el área donde se ha designado. Si es un comercial, el comercial trabaja desde adentro, pero si está por fuera y está en un horario que no sea laboral, tiene que trabajar también, ¿o no? ¿Usted deja a su cliente? No, porque usted, entre más trabaja, pues va a comisionar, va a ganar la comisión. ¿Cuánto entonces usted, o mejor dicho, la pregunta es qué espera para meterse, para involucrarse, para trabajar ante el Señor Jesucristo, para que comience a ganar galardón arriba, para que comencemos a ganar el galardón arriba? Allá nos está esperando el Señor Jesucristo para pagarnos. Allá nos tiene el trofeo nuestro Señor Jesucristo. Gloria al santo nombre del Señor Jesucristo. Hay una diferencia, ¿cierto?, en trabajar para la obra de Dios. Es que aún no hemos entendido que las promesas de Dios son reales y se cumplen. Ojo, y se cumplen. El Señor nos dirá algún día, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. El galardón lo da Dios. Imagínense, otro resultado positivo de servir con excelencia. Cuando usted esté frente, le va a decir siervo fiel. Sobre mucho, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Imagínense. O sea que aquí le vamos a servir a Dios con excelencia, perseverando, saliendo adelante, pidiéndole la dirección a Él, dejando que Él sea nuestro timón, dejando que Él sea nuestra dirección, nuestra brújula. Imagínense, y tenemos otro beneficio, otro resultado positivo en la perseverancia, pero siendo firmes, constantes en el trabajo a nuestro Señor Jesucristo. No nos fijemos, dice, en los defectos de los demás. Trabaja con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Y es que, hermanos, aún no hemos entendido que un hermano, que un diácono, que un líder, él no dio la vida por usted ni por mí. El que la dio fue el Señor Jesucristo. Entonces no podemos nosotros fijarnos la mirada en Él, sino fijarnos la mirada en el timón que es nuestro Señor Jesucristo, de aquí en adelante.
Ese es el resultado positivo de nuestro Señor Jesucristo. Si analizamos, hay varios resultados positivos que el Señor Jesucristo nos da cuando le servimos con fe, cuando le servimos y seamos perseverantes, y cuando le decimos, heme aquí, Señor, ¿qué debo hacer? No solamente es en oración diciendo, pon allá a ese hermano en ese comité, es que allá hace falta la parte financiera, entonces Señor, inyéctale. No, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar. Por eso hay que decirle, heme aquí, Señor Jesucristo, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi don? ¿En qué sirvo yo a partir de mañana? Porque el Señor Jesucristo a eso nos llamó, a servirle a Él. El Señor Jesucristo no vine a servir, sino a ser servido. Entonces, el Señor Jesucristo es muy bueno, el Señor Jesucristo es santo y Él es muy bueno con todos nosotros, porque Él es bueno y porque Él nos tiene aquí. Muchas personas, hermanos, a diario mueren, ahora más aún. Antes la estadística ya no recuerdo, pero era impresionante en todo el mundo. Ahora ya no es en todo el mundo la estadística, ahora solo es en una ciudad la estadística. Como todos los días mueren personas. Todos los días mueren personas y sin oportunidad. Y aún más si les hablaron y se fueron así. Duro, hermanos. Pero nosotros, miren, aquí estamos nosotros. Estamos atentos a las cosas de Dios. Usted allá, amigo, hermano, que está usted atento a las cosas de Dios. Lo felicito. Siga adelante, siga perseverante. Comience a inquietarse con las cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque es una bendición y es algo maravillosamente gozoso estar con nuestro Señor Jesucristo. Recibir ese gozo, nadie nos lo da, solamente Él. En el mundo solamente hay aflicciones, pero acá tenemos gozo. Y aún nos digan los locos, aún nos digan los raros, seguiremos adelante con el Señor Jesucristo, dependientemente de lo que nos digan las personas, seguiremos con Él firmes adelante, porque Él sí es bueno y todopoderoso. Vamos a mirar una reflexión que me pareció buena traerla, de pronto pero buena aquí traerla para que la meditemos en este escenario. Dice, un joven llega donde el pastor y le dice, pastor, no quiero servir en la iglesia. El pastor entonces le respondió, ¿pero por qué? Le dice, amén, amén, hermanos. Dios es bueno y Dios es grande. El joven le respondió, yo veo a la hermana que hablar de la otra hermana, el hermano no lee bien, el grupo de canto vive desafinado, las personas que durante los cultos se quedan mirando el celular, no me entiendo con mi líder, entre tantas y otras tantas cosas que estoy mirando, entonces, y que están equivocadas. Entonces, veo que esa es mi decisión. El pastor le dijo, bien, ¿cierto? Pero antes dice, quiero que me haga un favor. Tome un vaso con agua, ¿cierto? Lleno, y dele 3 vueltas a la congregación, a la iglesia, sin derramar una sola gota de agua en el suelo. El joven, pues claro, pensó, no, pues esto es fácil, yo lo hago. Y entonces él dio las 3 vueltas y efectivamente no regó ni una gota de agua, el vaso estaba bien lleno. Entonces le pregunta al pastor, cuando diste las vueltas, ¿miraste a la hermana hablar mal de la otra? Él responde, no. ¿Miraste reclamar los unos a los otros? Él le responde, no. ¿Miraste que alguien estaba mirando el celular? Él le responde, no. ¿Sabes por qué? Él pues le responde, no. Porque tú estabas enfocado en el vaso para no derramar el agua. Lo mismo pasa aquí, enfoquémonos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la vida, Él murió por nosotros y solamente en Él enfoquémonos. Trabajémosle para Él, dejemos que Él sea nuestra brújula, dejemos que Él sea nuestro proveedor. Y así no tendremos tiempo de ver errores de ninguna índole, sino que le serviremos a Dios con excelencia y con perseverancia. Y así, dice la palabra de Dios, ojo con esto, ganaremos honores, dice.
grados de honores. Imagínense, como cuando usted lo condecoran, grados de honores, dice, que recibimos nosotros cuando hacemos un buen trabajo ante la presencia, ante los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, nunca digamos no quiero servir al Señor, sino involucrémonos siempre con perseverancia, siempre con constancia, y dejemos que el Señor Jesucristo sea el que nos direccione, sea que sea nuestro timón. Si es por la causa de Él, de salir, pues salimos, pero por Él. Si no, el Señor Jesucristo nos tiene aquí, nos tiene para grandes cosas, a nosotros y a ustedes, querido amigo y querido hermano que está ya viendo esta noche. También el Señor Jesucristo te tiene grandes propósitos para tu vida. Así que toma la decisión. Dice la palabra de Dios que todos los días es como el último día. Entonces hoy es el día aceptable. Hoy, siendo las 8:35 de la noche, toma la decisión. Sigue a nuestro Señor Jesucristo, que todos empezamos así. Todos fuimos así, desanimados, desordenados en nuestra vida. Pero mira que el Señor Jesucristo, cómo me transformó a mí, cómo transformó a tus hermanos. Y Él sigue transformándonos cada día más. El Señor Jesucristo te ama mucho, querido amigo. Entrégale la vida esta noche a Jesucristo. Y tú, hermano, reconcíliate y reconciliémonos con el Señor Jesucristo todos los días. Arrepintámonos todos los días de lo que el Señor Jesucristo nosotros le hemos hecho a Él. Entonces, hermanos, todos podemos servirle con constancia y con excelencia. Simplemente dejémonos guiar de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, seamos obedientes, involucrémonos en las áreas de nuestra congregación y así serviremos con excelencia y de agrado para el Señor Jesucristo, que es el que nos va a dar el galardón. Entonces, en esta noche quiero que se pongan de pie y allá usted, querido amigo, querido hermano que está en la transmisión, si puede, póngase en reverencia al Señor Jesucristo y vamos a orarle, porque vamos a decirle primero que todo, en cada prédica siempre hay que decirle, y yo quiero que me ayuden a orar porque cada palabra que sale de nuestra boca, ¿cierto?, sea para atesorarla y sobre todo para enseñarla y practicarla. Entonces vamos a decirle al Señor: Señor Jesucristo, en esta noche te queremos decir, Señor, que nos ayudes a ser constantes, Señor, que nos ayudes a ser perseverantes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que esta es tu iglesia, Señor Jesucristo, que aquí tú nos fundaste, aquí tú nos tienes, Señor. Tú nos dirigiste, tú fuiste el timón, Señor, en esta noche, y siempre nos has respaldado, Señor Jesucristo. En todas y cada una de las áreas nos has respaldado tú, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta noche, por cada una de las necesidades, Señor. Tal vez hay tempestades, tal vez hay aflicciones, Señor. Tal vez nosotros queremos salir, Señor, de la barca y sacarte a ti, Señor Jesucristo, pero en esta noche te queremos decir, Señor, que no salgas. Quédate aquí, Señor, quédate aquí con nosotros, Padre, porque sin ti, Señor Jesucristo, reconocemos que no somos nada, Señor, y que nos hundiríamos, Señor Jesucristo, pero no queremos, sino queremos ser levantados a cada momento por ti, Señor. Aflicciones habrán, problemas habrán, dificultades financieras, problemas en salud, pérdidas de seres queridos, tanta cosa que hay, Señor, en este mundo, pero contigo, Señor, seremos más que vencedores, Señor, y esta noche declaramos libertad, rompen todas las cadenas, hay sanidad para cada uno de los hermanos, de sus amigos, de sus familias y de los que están atentos y los que no pudieron también, y por todo, Señor, la iglesia Pentecostés, y por todo, Señor, Nariño, Colombia y el mundo entero te pedimos esta noche, Señor, porque tú eres el dueño del cielo y tú eres el único que puedes salvarnos, Señor Jesucristo. Te lo vamos a pedir, Señor, en tu santísimo nombre, nombre sobre todo nombre y todopoderoso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su Sí, Señor Jesús. presencia. Dígaselo a Él. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de
de su poder. Perseveramos buscándole. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más. Dígale a Él, yo quiero más. Yo quiero más y más. Una vez más, todos dígale a Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Alguien que le brinde ese aplauso al Todopoderoso en esta noche. Alguien que le diga: Señor, yo quiero perseverar en tu presencia, perseverar en tu camino, perseverar en la santidad, perseverar en la doctrina, perseverar en la oración, perseverar en el ayuno, perseverar en la santidad, perseverar en el servicio. Quiero perseverar hasta el final de mi vida en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que allí donde está le demos gracias a Dios por esta poderosa palabra que hemos recibido el día de hoy, porque sabemos que Dios nos está exhortando, amados. Heme aquí, no solo momentáneo, heme aquí es un compromiso de por vida. Heme aquí no es un asunto de instantes, sino un asunto de decisión enfocados, como lo predicaba hoy nuestro hermano Manuel, en Cristo Jesús. Quiero que allí donde está cierre sus ojos, ore conmigo. Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido. Poderosa, Señor, es tu palabra. Cada día, Señor, es nueva, es fresca, Señor. Gracias, porque una vez más tú nos estás enseñando, Dios mío, de qué manera se te sirve a ti, Señor. Y no solo el privilegio de servir, sino que hoy aprendemos, Señor, que hay beneficios detrás de todo esto, Señor, al perseverar, Dios mío, en tu servicio de la manera correcta. Un día recibiremos recompensa, Señor. Y así como queremos más de tu presencia, también queremos perseverar, Dios mío, en tu servicio. Queremos ser, Dios mío, vasos para gloria y honra de tu nombre, pues tu trabajo, Señor, aquí en la tierra no es en vano. Tú diseñaste todo con propósito. Tú diseñaste todo, Señor Jesús, para recompensa, Dios mío, no solo en la tierra, sino celestial, eternas. Por eso, Señor, estamos orando para que levantes una iglesia, una generación de hombres y de mujeres perseverantes, firmes en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del dolor, Señor, en medio de las tormentas de la vida, Señor, como lo predicaba hoy, Señor, nuestro predicador. Señor, que seas tú dirigiendo el timón de nuestra vida, dirigiendo el timón de nuestra barca, Señor Jesús. Si tú estás en nuestra barca, esa barca no se va a hundir, y aun si se hundiera, Señor, nadie moriría, porque tú eres el Todopoderoso y haces cosas excepcionales. Hoy te honramos, Señor, hoy te adoramos, porque si permites que algo profundice, no es para destrucción, sino para mostrar mayor gloria y mayores milagros. Así como Jonás, él estuvo en lo profundo, pero vino una especie de submarino gigante, un pez gigante, para salvar a ese hombre con un propósito. El propósito es que perseveremos para gloria y honra del nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a la palabra que recibimos hoy.